¿Cómo están mis queridos amigos en toda Latinoamérica? Quien les saluda, para aquellos que por primera vez me ven, el ingeniero Gustavo Villarreal, servidor, pues aquí en una noche más para presentarles un tema de actualidad. Antes que nada, y como siempre, para evitar malos entendidos, estás en un canal de centro, ¿ok? Es un canal de centro, quiere decir que nosotros no estamos alineados con ninguna potencia en particular. Aquí no vas a escuchar una defensa a ultranza ni de Estados Unidos ni de Rusia, ni vamos a satanizar al otro. Acá, cero ideologías, puro pragmatismo, puro razonamiento, pura geopolítica como debe ser, ¿ok? Objetiva, nuestro compromiso es con la verdad y nada más. Vamos a hablar hoy día de, bueno, de la actualidad, ¿no? ¿Qué es lo que acaba de pasar en fines de enero, principio de febrero? Y pues apenas entró Trump 20 de enero, esto fue un torbellino, ¿no? El torbellino Trump. Y si algo hay que reconocerle a Trump, independientemente de que nos caiga mal o nos caiga bien, es la iniciativa, ¿no? Este Trump 2.0 es un Trump con iniciativa mediática, ¿cierto? Trump ha estado en los titulares permanentemente desde que ha entrado, inclusive desde antes, ¿no? Y ha marcado un poco la pauta, la agenda mediática de una u otra forma, ¿cierto? Es decir, primero anunció el tema de Groenlandia, anunció el tema de Canadá, anunció el tema de Golfo de México, anunció el tema de Panamá, ¿cierto? Luego empezó con el tema arancelario. Bueno, de hecho, empezó con las deportaciones, ¿no? Masivas. Eso generó obviamente reacciones en toda Latinoamérica, algunas solidaridad para la gente migrante trabajadora, honesta, que se ha ganado la vida con el sudor de su frente, pero a otros tratando de meter al mismo saco a los migrantes buenos con los migrantes malos. En fin, y luego pues el tema de las amenazas arancelarias, ¿cierto? Que hubo toda una pulseada ahí con Canadá y con México. Luego el tema de la reacción de China. Y finalmente la gran sorpresa de la última semana ha sido la reacción china a través de DeepSeek, ¿no? Este aplicativo, esta inteligencia artificial, esta especie de chatbot que prácticamente hizo tambalear a todo Wall Street y generó una pérdida tremenda de valor accionario para muchas empresas tecnológicas estadounidenses y obviamente ha puesto en entredicho pues, el supuesto liderazgo de Estados Unidos en inteligencia artificial y tecnología, ¿no? Entonces, vamos a ver todo este tema hoy de un punto de vista, como siempre digo, de centro, racional, sin ideologías, como ustedes se merecen. Muy bien, comenzamos. Para comenzar, chicos, porque habrá algunos que digan, es que Trump está exagerando, es que, ¿por qué razón tantas las deportaciones? Miren, para aquellos que nos dedicamos al estudio de la geopolítica, sabemos que en la historia de los imperios, todo imperio pues nace, se expande, llega a su clímax, luego empieza a tomar algunas malas decisiones y empieza su decadencia, ¿cierto? Hasta su inevitable caída. Y con respecto a una referencia histórica que es el Imperio Romano, que es el más conocido por todos, es conocido el proceso de las famosas invasiones bárbaras. Las invasiones bárbaras, pacíficas y violentas, primero pacíficas y luego violentas, de los llamados bárbaros, que para los romanos eran todos los extranjeros, todo pueblo fuera de las fronteras de Roma, que se supone era el mundo civilizado, pues eran bárbaros, ¿no? Incluidos los germanos, ¿no? Aunque siglos después ellos dijeran que eran el pueblo superior. Bueno, en esa época del Imperio Romano, los germanos, los arios, eran pues salvajes, ¿no? Eran bárbaros, ¿ok? Entonces, para que veamos cómo es la historia de relativa, ¿no? A veces estás arriba, a veces estás abajo. Bueno, entonces, este proceso de invasiones bárbaras fue un proceso de asimilación de pueblos extranjeros al Imperio Romano mediante conquistas primero y mediante rebeliones luego, en la cual el pueblo romano originario,
básicamente itálico, ¿no? De la península itálica, fue cediendo su participación en diferentes ámbitos, primero económicos, luego sociopolíticos y finalmente militares, a estos extranjeros, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que el original ejército romano, las famosas, digamos, legiones, los legionarios que conquistaron casi todo la Europa occidental y el norte africano en la Edad Antigua, esos soldados originarios fueron siendo sustituidos cada vez más por pueblos extranjeros, ¿no? Tú empezabas a tener germánicos, empezabas a tener ostrogodos, visigodos, nubios, etcétera, etcétera, en las filas romanas, ¿no? Tal cual hoy en día, los famosos mercenarios, las famosas tropas extranjeras, ¿cierto? Que peleaban por Roma a cambio de un salario. Pero lógicamente la lealtad de estas tropas pues no era la misma de los pueblos originarios, ¿no? Del primer ejército romano. Un segundo punto era también la participación de estos pueblos bárbaros en la economía romana. Cada vez más los romanos no querían realizar ciertas labores, ciertas actividades, ciertos trabajos, ¿no? Y los iban cediendo a estos extranjeros hasta que gran parte del aparato productivo estaba en manos de estos pueblos extranjeros. Entonces todo esto hizo crisis cuando el imperio dejó de crecer, empezaron los ataques externos y pues obviamente la cohesión del imperio no era pues la de tiempos antiguos, ¿no? Y por lo tanto Roma sucumbió al ataque de invasiones extranjeras, ¿no? Entonces esto está en cierto modo como una referencia histórica, es decir, los Estados Unidos de ahora, al igual que los romanos en esa época, y la Europa actual también, en cierto modo, se sienten invadidos hasta cierto punto por pueblos extranjeros, pues las famosas migraciones, ¿cierto? Latinoamericanas, principalmente Estados Unidos, africanas y del Medio Oriente a Europa principalmente. Y ante el declive de estos imperios, para nadie es un secreto que Estados Unidos está en declive y Europa está en declive. Basta leer y entender las iniciales de MAGA, MAGA, Make America Great Again, hagamos Estados Unidos grande otra vez. Si hay necesidad de hacer Estados Unidos grande otra vez, quiere decir que en algún momento dejó de ser grande, pues, ¿no? Entonces, como se dice, admisión de prueba, ¿cómo dicen los abogados? ¿No? Cuando tú reconoces algo, pues te relevan de las pruebas, pues, ¿no? Ellos están reconociendo que Estados Unidos ya no es grande como antiguamente. Entonces, ante esta crisis que tiene pues muchos factores, casi siempre el chivo expiatorio, casi siempre a quien se sataniza, pues es a los migrantes, ¿no? Se te culpa de todos los males, hay inclusive hoy en día en los movimientos nacionalistas en Europa y Estados Unidos un resurgir de esta teoría del gran reemplazo, ¿no? Que se supone que de alguna manera estas migraciones descontroladas han sido planificadas para sustituir a la población blanca, digamos, originaria, ¿no? De las primeras generaciones, me refiero, ¿no? No originaria de tierra, porque obviamente Estados Unidos es un pueblo migrante, ¿no? Pero, digamos, esto está en la mentalidad de MAGA, de los estadounidenses de hoy en día y gran parte de los europeos. Este miedo al cambio, este miedo a los tiempos actuales, donde el mundo parece patas arriba, donde se perdieron los imperios coloniales, donde el sur global está creciendo, donde el G7 ya no manda solo, sino salieron los BRICS, donde la OTAN ya no manda ni es todopoderosa. Ahora Rusia ha demostrado en la guerra en Ucrania que la OTAN pues no es tan fiera como se pintan. Y entonces, obviamente, hay una especie de psicosis colectiva. Hay una especie de psicosis colectiva en Occidente, Estados Unidos, Europa. El miedo a perder los privilegios, el miedo al cambio, a perder las cosas digamos, esos privilegios que han tenido por generaciones. Y esto está detrás de la xenofobia, esto está detrás pues, de todas las políticas de deportaciones. No se puede negar que, claro, la inmigración se descontroló con los demócratas en el último gobierno de Joe Biden, evidente, ¿no? Creo que todos hemos visto las imágenes de un Nueva York invadido,
sobrepasado, la famosa ciudad de santuario y no sé qué tanta cosa más que se inventaron. Y entonces los buenos migrantes, aquellos que se ganan el trabajo, digamos, los ingresos, las cosas que han tenido con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, se vio mancillado, se vio, digamos, embarrada esa buena imagen con malos migrantes que entraron sin ningún mérito, ¿no? Y que básicamente acapararon ayudas sociales. Esa es la verdad. Y entonces esto ha generado un sentimiento de rechazo en gran parte de la población estadounidense, lo cual ha sido aprovechado por el Partido Republicano, con Donald Trump. Ahora, si uno ve más abajo, también entenderá que la asimilación de migrantes, se calcula más de 12 millones de migrantes indocumentados, y se calcula también la población hispana en Estados Unidos, principalmente mexicana, pero también de gran parte de Latinoamérica, y más de 65 millones ya, y creciendo, con tasas de crecimiento demográfico muy altas, más altas que los blancos y los afroamericanos. Entonces, gran parte de esos nuevos migrantes que iban consiguiendo la green card y la ciudadanía, pues era futuro votante demócrata, ¿no? Se entiende que el clientelismo demócrata se salió de control y los republicanos están tratando de hacer reversa a eso. Es más, inclusive creo que ahora ha salido, Trump está, digamos, tratando de que la ciudadanía por nacimiento se pierda. Ya no va a ser posible que tu esposa fue a dar a luz a Estados Unidos y tu hijo nació estadounidense simplemente porque pues tuvo la suerte ahí de que pasaste la frontera. Entonces, todas estas cosas está generando toda esta convulsión, ¿no? Lógicamente, algunos que han señalado correctamente, los migrantes legales e ilegales generan un aporte económico muy grande a la economía de Estados Unidos. Se han hecho esfuerzos por hacer el famoso Día Sin Migrantes, como una especie de huelga de migrantes, para que la economía estadounidense sienta el aporte o la ausencia de la mano de obra migrante, pero pues como digo, aquí muchas de las decisiones en política no son solo racionales, lamentablemente. Bueno fuera que fueran racionales, muchas son decisiones políticas justamente, ¿no? Emocionales, irracionales. Por eso empecé mencionando el miedo al cambio, el miedo a perder los privilegios, el miedo a la decadencia de Estados Unidos. Una de los grandes mitos es que los migrantes quitan trabajo a los estadounidenses. Eso es falso. Falso por una razón muy sencilla. Gran parte de los estadounidenses no quieren hacer trabajos que los migrantes hacen. Por ejemplo, fontanería, por ejemplo, atender restaurantes, por ejemplo, trabajar en los campos. Gran parte de esos trabajos no lo quieren los estadounidenses. Entonces, de qué trabajo estamos hablando que fueron perdidos por los estadounidenses? Gran parte de los trabajos estadounidenses en la manufactura se perdieron por la automatización y la migración de la industria estadounidense al tercer mundo, sobre todo a China en los 90 con la famosa globalización. Esa es la verdad, pero es una verdad incómoda para que los políticos lo reconozcan. Pues en lugar de hacer un mea culpa, se culpa al migrante, ¿no? Entonces hemos visto todas las imágenes de las deportaciones y sobre todo las condiciones humillantes, ¿no? Porque justos han pagado por pecadores y si bien es cierto, se han deportado a delincuentes probados y comprobados, pero también ha habido gran parte de civiles inocentes que han sido denigrados, llevados, esposados, devueltos a su país de origen. Y esto obviamente es una situación vergonzosa y humillante, ¿no? Digamos que se debió haber hecho un sistema, una filtración mucho más profunda, ¿no? Para los tratos que se le da a las personas deportadas. Pero en fin, esta es la situación. En Estados Unidos en este momento hay una especie de cacería de brujas, pero también es cierto que esto sí es siendo más mediático, ¿no? Porque no es cierto que solo sea cosa de Trump. Biden y Obama, siendo demócratas, deportaron más gente que el propio Trump. Eso también es cierto, hay que decir las cosas como son, ¿no? O sea, no se trata de satanizar ni santificar a Trump, las cosas como son, ¿cierto? Entonces, así están las cosas para los migrantes. Lamentablemente son tiempos difíciles para ser migrante en Estados Unidos, ¿ok? Eh, y esto nos lleva a una reflexión, ¿no? ¿Por qué de la, el porqué de la
de la migración, ¿no? Es decir, yo creo que nadie en su sano juicio va a un lugar para que lo maltraten. Si hay inmigración es porque realmente gran parte de la situación en otros países pues es insostenible. Y no me refiero solo a la cuestión económica, a la crisis económica, a la pérdida de oportunidades, me refiero a la inseguridad. En gran parte de nuestros países en Latinoamérica es muy inseguro vivir. Bueno fuera que la inseguridad afectara a los que más tienen, no, afecta muchas veces a los que menos tienen, a los pequeños emprendedores. Pero también es cierto que hay una mano extranjera en eso, porque ¿de dónde sale todo ese lavado de activos, ese tráfico de armas a estos delincuentes que hacen la vida imposible a la gente de bien en otros países? ¿De dónde? Si no es de los gobiernos corruptos o de las potencias corruptas. ¿De dónde? Obvio, obvio, ¿no? Entonces, ahora, todo esto de aquí, esta caracterización de los migrantes como si fueran delincuentes, porque acuérdense que en paralelo con estas deportaciones, Trump ya logró que se designe a los carteles mexicanos, bueno, carteles latinoamericanos en realidad, porque no solo hablamos de los carteles mexicanos, ¿no? Hablamos también del Tren de Aragua venezolano, hablamos de otras instituciones delincuenciales, ¿no? El famoso Primeiro Comando da Capital, ¿no? Brasilero, el Comando Vermelho también brasilero. Entonces, esta, esta etiqueta de terroristas a estos delincuentes eh, para la tribuna aparentemente tiene una buena intención, ¿no? ¿Quién podría oponerse a que estos salvajes delincuentes sean tildados de terroristas? Yo creo que nadie en su sano juicio, ¿cierto? Nadie podría oponerse a que los tilden de terroristas porque efectivamente lo son. El problema está en la letra pequeña. Acordémonos cuando Estados Unidos ha tildado de terroristas a ciertas regiones de países. Acordémonos cuando pasó el 11S. ¿Qué pasó con la guerra al terrorismo? Estados Unidos se sintió con carta blanca y empezó a invadir Afganistán, empezó a invadir de nuevo Irak, ¿cierto? ¿Qué pasó cuando tildó de narcoestado a la Panamá de Noriega? A los pocos meses fue invadido, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, esta etiqueta de terroristas a los cárteles se presta para otros usos. Y ahí entramos al otro tema, ¿no? Vamos a tratar de ser objetivos con los hechos concretos. A ver, no es la primera narcoguerra que ha existido. De hecho, la primera narcoguerra que se tiene historia fue la guerra del opio, que enfrentó a la China imperial con Gran Bretaña y otras potencias europeas en el siglo XIX. ¿Qué ocurrió? Que Occidente, Gran Bretaña, en esa época, lo que podía exportar a la China imperial era poco, y lo que le compraba a China era mucho. Le compraba seda, le compraba pues todas las cosas que los chinos hacían en esa época. Entonces la balanza comercial era deficitaria, y los ingleses, con tal de revertir esa balanza, se les ocurrió sembrar amapola y exportar opio a la China imperial, y por esa razón una droga que era una droga pues de gente cortesana, de gente de la nobleza en China, empezó a ser consumida por la gente común, por el pueblo. Entonces hubo una epidemia de drogadicción en China. Tan fuerte fue la epidemia de drogadicción en China, repito, auspiciada por el primer narcoestado del mundo, Gran Bretaña, que el emperador chino se vio obligado a actuar y dictaminó que se quemaran los cargamentos de droga de los ingleses en el puerto de Hong Kong. ¿Cuál fue la respuesta de los ingleses? Sin ningún pudor ni vergüenza le declararon la guerra a China por quemar su droga. Y no solo eso, apoyada por Francia y otras potencias, invadieron China y la sometieron gracias a su mayor poder militar. ¿Ok? Ahora, ¿por qué era terrible esta epidemia de drogadicción? Porque una población drogadicta te genera problemas de salud pública, una gran presión en tu sistema de salud pública. Dos, te debilita la PEA, la población económicamente activa, los jóvenes, sobre todo la población en edad de trabajar, en lugar de estar produciendo para el país, están
drogados, perdiendo el tiempo de forma inútil. Entonces, lógicamente, impacta en tu economía y en el bienestar general de la nación. Y es por eso que la China imperial se vio obligada a reaccionar. Hoy en día, en Estados Unidos, para nadie es un secreto que existe la famosa crisis de los opioides, ¿cierto? Es decir, desde los años 90, malas farmacéuticas confabuladas con algunos lobbies gubernamentales propiciaron a través de las recetas médicas que gran parte de la población empezara a consumir los famosos opioides, ¿no? Es decir, drogas legales, ¿no? Que tú podías irte a comprar. De hecho, el fentanilo originalmente me parece que era también una droga legal para ciertos tratamientos médicos. Mucha gente se enriqueció en los 90 y en los 2000 con esto, pero es que ya se salió de control. Se calcula que hay más estadounidenses mueren al año por culpa de la drogadicción y el fentanilo que por las guerras que hace Estados Unidos en el mundo. Imagínense. Entonces, el hecho de que hay una crisis de fentanilo en Estados Unidos es un hecho real. Eso no es un hecho inventado, no es que Trump se lo inventó, que lo está exagerando, ¿no? Ay, Trump, qué exagerado. No, no, no. Por eso te puse la referencia histórica de la guerra del opio. Es decir, si Trump no hace nada, la juventud estadounidense, principalmente la juventud y otros estratos de la nación, van a seguir contaminándose. Lógicamente, eso impacta en la economía estadounidense. Trump quiere resurgir la fuerza industrial de Estados Unidos. Lógicamente, con una población drogadicta no lo va a poder hacer. Entonces, ahí hay algo de razón en lo que está diciendo. ¿Ok? Es un hecho real, no es inventado. Ahora, podemos discutir de las causas, de acuerdo, de acuerdo. Hay todo un descuido de Estados Unidos, es decir, Estados Unidos se dedica a reprimir, ¿no?, la venta de droga desde Latinoamérica, pero hace poco por reprimir la venta de droga en Estados Unidos. En eso coincido con la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Muy inteligente ella, cuando le dice a Estados Unidos, oiga señor, usted no solo mire la paja en mi ojo, mire la viga en el suyo, ¿no? Porque es verdad, Estados Unidos no hace gran cosa. Es decir, es evidente que los cárteles en Estados Unidos, porque no estoy hablando solo de los cárteles latinoamericanos, cárteles en Estados Unidos, tienen complicidad con los bancos, porque si no, ¿cómo lavan los dineros? Es obvio, ¿no? Tienen complicidad de ciertos bancos, cierto personal bancario, tienen complicidad de ciertos lobbies políticos. ¿Por qué? Porque el contrabando de armas que llega de Estados Unidos hacia México y más abajo, lógicamente es parte de un contrabando ilegal. Y sobre eso poco o nada ha hecho Estados Unidos. Eso es cierto. Entonces, los cárteles se fortalecen financieramente, se fortalecen militarmente y lógicamente es un círculo vicioso, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿cuál es el problema en este momento o el riesgo para México? Ha habido este tira y afloja de los aranceles. Trump, como buen negociador que es, y recordemos que él ha publicado hasta libros de negociación, Trump utiliza los aranceles como medio de presión para negociar. En otras palabras, es como, oye, ¿vas a hacer lo que yo te digo o te doy donde te duele el bolsillo? Te voy a dar ahí donde te duele, porque sabe, de hecho lo dijo hace unos días, le preguntaron qué opinaba de Latinoamérica, que de Brasil, que la colaboración con Lula, él dijo, no necesito a Latinoamérica, no necesito a Brasil, a Latinoamérica. Latinoamérica nos necesita a nosotros, no nosotros a ellos. Como diciendo que, señalando la dependencia económica que tienen gran parte de las economías latinoamericanas con Estados Unidos, en temas de comercio, en temas de inversión. Entonces, lógicamente, eso es una palanca que él utiliza para presionar, pues, lógico. Si sabe que te tiene de la solapa, pues te va a jalar la corbata, ¿no? Para que te ahogues. Y te va a soltar solo si haces lo que él quiere, ¿no? ¿Qué ha obtenido Trump de toda esta publicidad de los aranceles? Porque hubo, ¿no? ¿Qué hacemos?
Y si algo bueno, yo repito, algo bueno de todo esto malo, de todo este bully que a veces hace Trump contra los países latinoamericanos, algo bueno es que por momentos nos une, ¿no? Hay un sentimiento nacional, ya basta, no nos dejemos, boicota los productos estadounidenses, vamos a responderles, pero luego cuando ya nos calmamos, nos damos cuenta que no estamos preparados. No estamos preparados. No podríamos ponernos al tú por tú. Nos iría como Venezuela o como Cuba, tal cual, tal cual. Ahorita ningún país de Latinoamérica se podría dar el lujo de pelear al tú por tú con Estados Unidos. Ninguno, ninguno. No somos China, pues, no lo somos, lamentablemente. ¿Ok? Y entonces nos toca negociar, nos toca negociar. ¿Qué ha pasado con este tema de los aranceles? Trump amagó, hubo negociaciones, obviamente no todo se ha publicado, pero lo que sí es evidente es que Trump ha conseguido primero el compromiso de México y de Canadá de desplegar más guardias en sus fronteras para contener la inmigración. Y también ya Canadá ha nombrado un SAR antifentanilo. Y va a permitir que las tropas estadounidenses con las tropas canadienses puedan intervenir en territorio canadiense contra esos cárteles del fentanilo. Imagínate si eso pasa en México, no lo sabemos todavía, si eso ha sido parte del acuerdo, no se sabe, no podemos afirmarlo. Pero probablemente haya presión a la presidenta Claudia Sheinbaum para que ella también declare a los cárteles mexicanos como terroristas, nombre un SAR antifentanilo y a partir de ahí sea posible que tropas estadounidenses puedan intervenir junto con las tropas mexicanas contra los cárteles en el país. Es una situación complejísima, complejísima. La presidenta Claudia Sheinbaum va a tener que hilar muy fino en esto. Tiene un equipo de primera, ¿no? Pero para que veamos cómo todo lo que hay detrás, ¿no? Porque si se piensa bien, oye, que los que se comen el discurso para la tribuna dicen, oye, bien, Trump, ¿no? Está yendo contra los cárteles, qué chévere. Muy bien, Trump, qué chido, ¿no? Muy bien, muy bien. El problema es la letra pequeña, ¿no? Porque si a cambio de eso, de esa aparente noble causa, vas a empezar a tener intervencionismo, pues ya no está tan bueno, pues, ¿no? Ya no está tan bueno, porque eso se puede prestar a otras cosas, ¿cierto? Al intervencionismo es una punta de una madeja que luego termina en intervencionismo político, económico, total. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, es muy riesgoso, ¿no? Entonces es un panorama complejísimo, muy complejo, ¿ok? Lógicamente hubo una cadena de solidaridad, el propio presidente Petro también amagó una pulseada con Trump, pero repito, ninguno de los países en Latinoamérica, ninguno, ni Brasil, podrían darse el lujo de pelear con Trump hoy o con Estados Unidos hoy por hoy, por el tema de la dependencia económica que tenemos, todavía. Unos más que otros, obvio, unos más que otros, obvio. Y entonces yo ahí hago una primera pausa y un mensaje a todos los emprendedores en Latinoamérica, porque esto recién empieza. No, Trump no ha cumplido ni 20 días en el gobierno y esto va para 4 años. Si nosotros queremos que nuestra Latinoamérica no tenga que estar cediendo ante los caprichos del presidente Trump, que a veces se comporta como si fuera el dueño de toda Latinoamérica, si estamos cansados de esa arrogancia y estamos cansados de toda esta situación que a veces es humillante y queremos hacer patria, lo que tenemos que hacer es diversificar nuestros negocios. Basta ya de ese pensamiento, voy a llamarlo el gringuismo. ¿Qué es el gringuismo? Que no concebimos el mundo de los negocios más allá de venderle a Estados Unidos. A veces nos es más fácil, ok, es lo tentador, costo-beneficio, lo entiendo, yo también soy empresario. Pero si no empezamos a diversificar nuestros mercados, por eso estoy hablándole al privado, no hablando de los gobiernos. Yo sé, los gobiernos hacen lo que pueden. Yo sé que la presidenta Claudia Sheinbaum, el presidente Petro, los otros presidentes van a hacer lo que pueden.
dentro de sus limitaciones. No pueden hacer más porque hay ciertas limitantes geopolíticas, chicos. ¿Cuál es la principal limitante geopolítica, chicos? Ninguno de nuestros países puede tener soberanía porque no tenemos la bomba atómica. Somos intervenibles. ¿Qué es lo primero que hizo China? A pesar que era pobre, apenas triunfó su revolución, porque sabían cómo son las cosas. ¿Qué es lo primero que hizo? Su bomba atómica. Y por eso China nunca más volvió a ser invadida. Que es lo mismo que hizo la Unión Soviética, que es lo mismo que hizo la India, ¿cierto? Bueno, estoy hablando del privado. Tú, mi amigo privado, emprendedor, que tienes un amor por tu país y que estás cansado de todas estas majaderías y que no quieres que esto se repita, porque ahorita Trump ha postergado por un mes la amenaza. Un mes. ¿Vamos a vivir amenazados 4 años? Entonces, los privados tenemos que ayudar al gobierno. ¿Cómo le podemos ayudar? Diversifiquemos mercados. Ahí tenemos al Asia. Yo no estoy hablando solo de China, te digo el Asia completo. México, Colombia, Chile, Perú, todos miran hacia el Pacífico. Hagamos negocios con Asia, sin miedo. Tal vez al inicio cueste, pues, porque hay choque cultural, porque la distancia quizás un poquito, nos vamos a sentir raros, pues, ¿no? En lugar de negociar con nuestros amigos los gringos, con los chinos, con los hindúes, con los coreanos, con quien sea. Pero si no empezamos a diversificar, siempre vamos a estar cogidos de la solapa. Siempre. Y nos vamos a tener que comer el orgullo, mi querido amigo. ¿Quieres hacer patria? Ahí tienes mi consejo. ¿Listo? Bueno, ahí queda. Muy bien, chicos. Entonces, así funcionan las cosas y así están. Lamentablemente, la guerra arancelaria, ¿no? Esto tiene para rato. La amenaza va a estar ahí como una espada de Damocles, lamentablemente, ¿no? Y yo confío, pues, en las habilidades de los políticos, ¿no? Pero la presidenta Sheinbaum ha demostrado su capacidad, su cabeza fría, pero los privados tenemos que ayudar, pues. Qué bonito, me escuchaba comentarios, mucha gente en México decía, ya, boicotan la Coca-Cola, basta de consumir productos gringos, empecemos a consumir nacional. Pero mi querido amigo, espero que eso no sea una moda, espero que no sea solamente un arrebato nacionalista del momento. Eso debería ser sostenible, debería ser una tendencia. ¿Cómo crees que los países se hacen grandes? Por consumir su propia industria y lógicamente mejorarla. Yo no digo tampoco el proteccionismo, por supuesto que no. Que nuestra industria salga, exporte, compita con otras industrias, por supuesto. Pero pues que el propio mercado le dé una ayuda, oye, ayuda, ¿no? Ser menos malinchista, ayuda. Entonces, ojalá que esto se convierta en tendencia, ojalá que valoremos nuestra propia producción, que apoyemos a nuestros jóvenes que emprenden, para que esto poco a poco diversifiquemos y va a llegar un momento en que vamos a poder estar al tú por tú, pues ya. Tú me amenazas, tú me pones un arancel, te la devuelvo, pues, como lo hace China, ¿no? China no se puede dar ese lujo, ¿no? China tiene bomba atómica y China se diversificó hace rato. China le vende al mundo entero, ¿no? China obviamente no quiere pelearse con Estados Unidos, China es muy diplomático, pero si hay que darse los trancazos, se los dan, o sea, así está la cosa. Y miren, esto fue la nota más, quizá a mí me dio un poco de tristeza. No voy a juzgar al presidente panameño. Yo sé que él hace lo que puede. Se va Marco Rubio allá, a Panamá, tiene una reunión y el presidente de panameño anuncia que Panamá no va a renovar su adhesión a la ruta de la seda. Es decir, para no enfadar, enojar al socio estadounidense, no importa, le cierro la puerta al socio chino. Así o más dependientes. Nos damos cuenta cómo estamos en Latinoamérica, ¿no? Y por eso dije, esto no es solo tema de los gobiernos. Algunos ingenuos, no, sí que los gobiernos, como privados podemos hacer mucho. Repito, prefiere lo nuestro y haz patria y exporta, diversifica mercados, busca otros negocios. Bajémosle a la dependencia, porque si no,
siempre nos van a tener del cuello. Ojo con el consejo. Y ahí viene China dándonos el ejemplo, ¿no? Claro, pues se pueden dar ese lujo los chinos. También hay déficit. Ahora Estados Unidos le acaba de decir a Japón lo mismo que le ha dicho a todos nuestros países, ¿no? Oye, espérame, hay déficit, tú me estás vendiendo más de lo que yo te vendo a ti. No, 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 así no es. Esto se iguala o yo te vendo más a ti. Y entonces Japón tiene que agachar la cabecita, Alemania agachar la cabecita, y bueno, así son las cosas, lamentablemente. ¿Ok? Hay que ser realista, pues en política uno tiene que ser realista. Pero para que veamos, los chinos tienen un déficit tremendo con Estados Unidos, o sea, le venden mucho más a los Estados Unidos. Estados Unidos ha tratado, se están tratando de desacoplar, que guerra de chips, que mangos. Es decir, acá es un tú por tú, al tú por tú. Tenemos mucho que aprender de los chinos, mucho. Y algunos todavía creen que los chinos están en los 2000, ¿no? Fabricando en arrozales, ¿no? Que están atrasados. Nada, señor. Ahora vamos a ver cómo está China ahorita para aquellos que están desactualizados. ¿Y los chinos cómo han respondido, no? Trump les puso 10% en general a su mercadería. Los chinos responden con impuesto 15% al carbón y al gas natural licuado que vende Estados Unidos a China. Ahora, veamos este mapa. El año 2000, Estados Unidos era el principal inversor. Si inversiones gringas me refiero no solo a infraestructura, me refiero pues a empresas mineras, ¿no? Inversiones mineras, de explotación, ¿no? Básicamente extractivistas. Pero en el año 2000 todas las economías latinoamericanas dependían muchísimo del comercio con Estados Unidos, pero muchísimo. Miren el año 2023 cómo cambió la cosa. China ya es el mayor socio comercial que le vende y compra de Brasil, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay, ¿no? Es decir, está perdiendo casi toda Latinoamérica Estados Unidos. Y es por esa la reacción que está teniendo, ¿no? Obviamente quiere volver a retomar el control. Y las bases militares de Estados Unidos en Latinoamérica, ¿cierto? Ahí están las bases militares. Un país que tiene bases militares de un país extranjero, no puedes decir que eres soberano. Tú imagínate que hay una base militar rusa en Estados Unidos o una base militar estadounidense en Rusia. ¿Crees eso posible? Pues obvio no. Pero mira cómo estamos en Latinoamérica. Lamentablemente. Estamos intervenidos, ¿no gusta o no? Esa es la realidad. Esa es consecuencia, pues, de gobiernos vendepatria de izquierda y de derecha, los dos. Y mira, para que veas por qué Estados Unidos interviene en Panamá. Mira, acá está el mapa de los puertos donde China tiene participación. Participación. ¿Ok? Es decir, China, por ejemplo, tiene participación accionaria en el puerto de Colón y Balboa, en la entrada y en la salida del Canal de Panamá. Por eso Estados Unidos mencionaba la presencia china en Panamá. Obviamente China está en Chancay, en Perú. China tiene acciones en los puertos de Manzanillo, de Veracruz en México, Valparaíso en Chile, el puerto de Buenos Aires, etc. Entonces, para que veamos qué contraste, ¿no? Estados Unidos tiene una red de bases militares. China tiene una red de puertos. Para que veamos cómo están orientados un país y el otro, ¿no? Uno es hard power, bota militar, amenaza, arancel, guerra económica. El otro es soft power, inversiones, comercio, infraestructura. Clarito, más claro ni el agua. Muy bien. Pasamos a otro tema. Revoluciones industriales. Las revoluciones industriales son esos saltos de tecnología que de cuando en cuando ocurren en la humanidad. Es decir, en el siglo XVIII, cuando se inventa la máquina a vapor en Inglaterra, se originó la primera revolución industrial. Se origina la máquina de vapor, la mecanización, los barcos a vapor ya no eran fragatas, ahora eran acorazados, los ferrocarriles a vapor, ¿no? Toda la energía, pues el carbón se volvió muy importante, etcétera. Eso hizo grande a Gran Bretaña. El Imperio Español se estaba desintegrando
y Gran Bretaña surge como poder industrial y eso la catapulta a superpotencia mundial. Repito, a finales del siglo XVIII, más o menos en la época de la Revolución Francesa. Luego, 100 años después ocurre la segunda revolución industrial, el advenimiento de la electricidad, la producción en masa, ¿se acuerdan? Henry Ford, la producción del modelo T, la línea de montaje, la electrificación de las ciudades, ¿cierto? Posteriormente, la creación pues, de los motores eléctricos, etcétera. Todo esto permitió, obviamente, un salto en tecnología. Se creó, pues, en esa época el teléfono, se creó la radio, se creó el televisor, etcétera, etcétera. El motor diésel, la gasolina, etcétera. Luego llega la tercera revolución industrial, más o menos 50 años después, 60 años después. La primera y la segunda revolución industrial las protagoniza Inglaterra y la hicieron muy grande. La tercera revolución industrial la protagoniza Estados Unidos y Japón, ¿no? Donde es la automatización, ¿no? La incorporación de los chips, la carrera espacial, los satélites, ¿cierto? Las computadoras, surgimiento del Internet, etcétera, etcétera. Esa es la tercera, la informática. Y la cuarta revolución industrial surge en el año 2013, 2014, con la famosa industria 4.0 y el advenimiento de las nuevas tecnologías, Internet de las cosas, la nube, producción aditiva, impresión 3D, inteligencia artificial, que hoy en día se ha puesto muy de moda, robótica de segunda generación, etcétera, etcétera, computación cuántica. Y esa la arrancó Alemania y ahora la está liderando China. ¿Por qué menciono esto? Porque el país que lidere la revolución industrial es el país que está destinado a dominar el mundo. Porque los avances tecnológicos de revolución industrial se aplican luego al ámbito militar. Al ámbito militar. Armas autónomas, misiles hipersónicos, digamos, escudo antimisiles, etcétera, etcétera. Entonces, en esto se está jugando el futuro del dominio en el planeta. Esta es la... Ahí tenemos un poco que los países que lideran las revoluciones industriales son los países que no solo dominan, sino también normalmente se vuelven más ricos, porque tus exportaciones son de tecnología, de aparatos tecnológicos. ¿Por qué razón en Latinoamérica somos pobres? Porque nuestra exportación carece de valor. Básicamente exportamos commodities. Mientras o sea, a China le mandamos cobre, le mandamos litio, le mandamos otros metales, le mandamos fruta para que coman rico a los chinos. ¿Qué nos manda China? Autos eléctricos, nos manda celulares, nos manda televisores. Así funciona. Si seguimos en esa realidad, vamos a estar fregados por siempre. Entonces, hoy en día, hasta que llegó la inteligencia artificial con el famoso ChatGPT primero y ahora DeepSeek, se ha puesto la inteligencia artificial ya más accesible a la persona común y silvestre. Y por esa razón nos hemos dado cuenta de su importancia. Nos hemos dado cuenta del poder de la inteligencia artificial. Puedes hacer tareas, puedes hacer cálculos, puedes hacer muchísimas cosas, ¿cierto? Entonces, ya le estamos viendo las utilidades a la inteligencia artificial y eso que aún la computación cuántica no ha llegado todavía al público. Cuando eso llegue va a ser otro salto. Entonces, por esa razón hay una carrera por la inteligencia artificial y esto nos permite entender por qué razón Estados Unidos, desde el año 2017, con el propio Trump, desató una guerra de los chips, ¿no? O sea, se quiere impedir, se quiere retrasar el avance de China. Se tiene miedo a que China logre desarrollos grandes, porque si los logra, con toda la capacidad que tiene China demográfica, de recursos, va a ser inalcanzable para otros países. Eso es lo que está detrás de la guerra de chips. Porque Estados Unidos ha cerrado filas, le ha prohibido a la empresa ASTM
la empresa holandesa que venda sus máquinas litográficas de ultravioleta, etcétera, etcétera, para evitar que China siga avanzando en esta carrera. Entonces, todo esto pues le pone aranceles, le pone trabas, no se imaginan Me acuerdo que también a las redes 5G de Huawei, Huawei tenía las patentes, obviamente la velocidad de una red 5G hace posible los coches autónomos, por ejemplo. Sería imposible con tecnología 4G. Entonces, en Estados Unidos se bloqueó a Huawei, se le combatió a Huawei, ahora se le está baneando a TikTok, porque TikTok, ¿qué hace? TikTok desafió la supremacía de los aplicativos de redes sociales estadounidenses y está acumulando mucha data. Estas tecnologías de inteligencia artificial requieren mucha data. O sea, los datos de tus consumos, pues tus preferencias, qué es lo que navegas, ¿no? Dónde te la pasas ahí en el celular, qué compras, qué miras, qué escuchas. Todo eso es lo que le llaman el Big Data. Todo eso va a la nube y eso le sirve a la inteligencia artificial para entrenarse, para cada vez ser mucho más capaz, más rápida y poder tomar mejores cálculos y decisiones. Por eso es clave, por eso es importante TikTok. Y han entrado los aplicativos que está Didi, chinos, ¿no? Didi, Alibaba, ¿cómo se llama? Shein, Chimu, el BYD, que es la marca de carros, que es eléctrico. O sea, es una guerra tecnológica en toda regla. Aquel ingenuo que cree que los chinos están atrasados y que Estados Unidos es la panacea, se va a caer sentado, tomen asiento, para que se entienda bien esto. ¿Ok? Muy bien, seguimos. Huawei, a pesar de las restricciones, logró crear chips de 5 nm, en 5 nanómetros. Imagínense, muy pequeñitos, cuando se suponía que no iba a ser capaz de hacerlo, pero sorprendió con un nuevo celular que contenía chips de esa capacidad. Entonces, Huawei ha demostrado su capacidad en 5G, en producción de chips, y pues China va liderando, inclusive las patentes, ¿no? Miren ustedes esa gráfica, ¿no? Solicitudes de patentes. Solicitudes de patentes. China, 1.542.000. Esto es 2018, imagínense. Es decir, casi el 46%, casi la mitad de las patentes en el mundo las está solicitando China. ¿Qué es la patente? Es la producción intelectual, pero mi querido amigo, la investigación y desarrollo. Mira dónde está nuestro país. Brasil, que es el país latinoamericano que tiene más solicitudes de patente, no llega ni a 25.000 contra 1.542.000. O sea, no llega ni al 1%, yo creo. Brasil, es el más grande de Latinoamérica. Imagínate cómo estamos el resto. Segundo, Estados Unidos, 597.000. Es decir, un tercio de lo que hace China. Esto es lo que está en juego. En esto deberíamos estar nosotros enfocados. En esto nuestros jóvenes deberían estar conversando, preparándose, debatiendo. Estamos perdiendo el tiempo en debates tontos, haciéndole juego a la potencia, de ideología, que humanistas, que libertarios, que socialistas, que Agenda 2030, que agendas de género, pura mamada. En esto deberíamos estar concentrados, el conocimiento. Nuestros jóvenes pierden el tiempo en TikTok, bailecitos, siguiendo a tontos como el tal Speed, en lugar de estar desarrollando, estudiando ingenierías, ciencias, técnica. Esto es lo que hace grande un país. Y aquí va mi mensaje a los jóvenes. Deja de comer cuentos de que te vas a hacer millonario sentado en tu sofá para que caigas víctima de estafadores piramidales o de gente que te vende sus cursitos. Ponte a estudiar cosas serias. Solo así vas a sacar adelante a tu país.
estudiando cosas que valen la pena, aportando conocimiento. Hace poco salió una noticia grata, un joven peruano ha sido capaz de desarrollar una tecnología que permite a partir de la fotosíntesis de las plantas que generan electrones, crear luz. Eso es hacer patria. Ese joven, y como él, muchos jóvenes en México, en Brasil, en todos nuestros países, que se dedican a investigar, a crear, esos son los jóvenes que merecen la oportunidad en nuestros países. Y no los payasos que solamente hablan bonito, son clientelistas, demagogos. Entonces, ahí queda el mensaje. Haz patria, emprende, estudia, gestiona, aprende gestión cuando llegues a un puesto público para que sepas qué hacer. Si no, no vas a hacer nada. La política no es buenas intenciones, la política es tener experiencia y capacidad también. ¿Listo? Y por eso China es grande, tiene el Gaokao. El examen de admisión más difícil del mundo es el chino, el Gaokao. Investíguenlo y van a ver. Por eso China es grande. Y ha crecido, pero como no se imaginan. Ahí está el número de patentes de las 5G, miren, Huawei liderando. Y más abajo otro chino, ¿no? ZTE. Si sumas a ZTE con Huawei, es un sólido 20, más de un 20%. Y obviamente está el debate de TikTok, que lo quieren banear de Estados Unidos, que si lo venden, que si no lo venden. ¿Por qué razón Estados Unidos está contra TikTok? En primer lugar, porque tiene un algoritmo mucho mejor que el de Facebook, YouTube, Instagram, cualquiera de esas plataformas. Y por eso ha crecido tanto, ¿es la verdad? Su capacidad, lo que se quiere es el algoritmo, es decir, el conocimiento. Y TikTok permite recopilar información, que lo usa el Partido Comunista, lógicamente, como lo usa también el gobierno de Estados Unidos. O sea, no nos hagamos ¿no? Los gitanos que nos leemos las manos, ¿no? Todos los gobiernos, a través de los aplicativos, aprovechan nuestra data personal para espiarnos, para estudiar nuestro comportamiento, nuestro consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es un misterio. O sea, eso no es patrimonio de ningún país, eso todos lo hacen. Y Trump ha prometido proteger los autos de Estados Unidos. Lo curioso es que el famoso Elon Musk, muchos lo tienen como ídolo, ¿no? El libertario Elon Musk, que viva la libertad carajo, ¿no? Eh, ahí lo ves en la fotito con Milei, que no sé qué, que están más perdidos que no saben. Milei no sabe, no se ha enterado que más es proteccionista, para que nos demos cuenta cómo está extraviado el pobre Milei. ¿Y por qué digo que más es proteccionista? ¿Por qué digo que más es socialista? Porque todos los proyectos de Elon Musk han sido financiados con dinero gubernamentales. Claro, totalmente. Las famosas ayudas gubernamentales. Dinero del gobierno, lógicamente, por eso sus proyectos han avanzado tanto, ¿no? De genio no tiene mucho, tiene más de pícaro que de genio. Esa es la verdad. Me hace acordar mucho al caso del famoso Eike Batista en Brasil. Vamos a ver en qué acaba su incursión en la política, pero lamentablemente no hay coherencia, pues. Y bueno, Trump quiere proteger los autos en Estados Unidos. De alguna manera, Trump está con este tema de los aranceles, todo porque quiere que el análisis costo-beneficio de un industrial que esté en Brasil, en México, en cualquier país de Latinoamérica, y por cuestiones de aranceles le salga más a cuenta volverse a Estados Unidos, pues, y que se lleve su fábrica a Estados Unidos y dé empleos en Estados Unidos. Creo que va por ahí un poco la intención de Trump con todo este tema de sus aranceles. El arancel es una herramienta, no nos perdamos en eso, ¿no? Es evidente, algunos ingenuos dicen, no, es que las guerras comerciales todos perdemos. No, mi querido amigo, en las guerras no todos pierden. En las guerras unos pierden más que otros, ¿eh? Y unos ganan, obvio. No es cierto que en las guerras todos perdemos. Eso es ingenuidad. El que dice eso no sabe lo que está hablando. Este mundo es producto de las guerras. Y los que dominan son los que ganaron las guerras, pues. Y los que estamos jodidos somos los que perdimos la guerra, eso es la verdad. Así de simple. Entonces las guerras comerciales son lo mismo. Es decir, si Trump se mete a una guerra es porque sabe con quién lo hace, pues. Sabe que nos puede ganar, por eso lo hace. Y lógicamente el proteccionismo a todo lo que da, ¿no? Está tratando, ¿no? Pero la pesadilla de la industria de automóviles occidentales BYD, ¿no? Miren esa preciosura de carro que tiene BYD. Su famoso modelo superdeportivo Yang Wang. ¿Qué tiene ese carro de que envidiarle a un Ferrari? A ver, dime tú.
Nada. Al contrario, yo creo que por dentro está más tecnológico el chino, inclusive. Para que veamos cómo está China, para ir rompiendo mitos, ¿eh? Ir rompiendo mitos, que se dejen de tonterías algunos que no saben ni lo que hablan. China está ahorita en otro nivel, otro nivel. Fíjense las ciudades chinas en YouTube para que no me crean, investiguen, ¿no? Y liderando obviamente todo el desarrollo de autos eléctricos. Y ante todo esto, Trump anunció hace una semana más o menos, en cadena nacional, un apoyo gubernamental de 500.000 millones de dólares para el proyecto Stargate de inteligencia artificial. Para que se entienda, 500.000 millones de dólares es más o menos el PBI de Argentina o de Colombia, más o menos. O sea, todo ese monumental dinero. ¿Por qué? Porque los estrategas en Estados Unidos dicen, a ver, tenemos la competencia de los chinos. ¿Cuál es nuestra ventaja? ¿Cuál es la ventaja de Estados Unidos? ¿Cuál es el recurso? ¿Cuál es el recurso que más tiene Estados Unidos y que lo puede utilizar en cualquier momento? A ver, pregunta para el chat, a ver si algunos me están siguiendo. Pregunta para ustedes en los comentarios. ¿Cuál es el recurso que Estados Unidos tiene en abundancia y que lo puede usar para inclinar la balanza a su favor? A ver, ¿qué creen ustedes? 5 segundos, a ver, ¿quién responde? ¿Ah? Petróleo, dice por aquí Francisco. Mi querido Francisco, ¿cómo estás? Un abrazo. Roberto, dólar, correcto, Teófilo. Sí, Francisco, claro, petróleo, pero más tiene dólares, pues, porque tiene la maquinita, tiene las impresoras de dólares. Solo tiene, oye, ¿sabe qué? Imprímeme 500.000 millones. Ahí va. Sale caliente 500.000 millones, toma. Por eso tiene dinero, pues, pero no porque lo cree. Es algo artificial. Deuda, 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 deuda. Ya, por último, Trump dijo, ya dejémonos esa pelotudez de límite de deuda, que desaparezcan eso, démosle rienda suelta hasta donde se pueda, ¿no? Y ahí se la pasan imprimiendo. Lógico. Lo que más tienen es dinero, pues. Entonces, ¿qué dicen? Le vamos a meter tanto dinero a esto que vamos a ser inalcanzables. No, no, ya con esto olvídate, ya lo matamos a los chinos. Me hace acordar un poco al argumento ese del poderío estadounidense en armas. Luego vamos a analizar eso también. Porque casi siempre el que te dice que Estados Unidos va a ser el amo a never forever, te saca el presupuesto militar, ¿no? No, pero si Estados Unidos tiene un presupuesto militar eh, de es 100.000, 1 millón de millones de dólares, o 1 billón, ¿no? 1 billón de millones de dólares su presupuesto militar, pero China tiene solo 200.000 millones, a la quinta parte. No, olvídate, compadre, está muerto China, no, nadie se le va, y Rusia menos, pues. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene mucho dinero, siempre tiene dinero, lógico, tiene las impresoras. ¿Algo de razón tiene? Sí, pero vamos a ver que esto no es tan cierto. Bueno, Trump anunció en cadena nacional, todos bravo, bravo. Los Translover en Estados Unidos, extraviados como siempre los latinoamericanos, eh, bravo, mi presidente. ¿Qué pasó? Salieron los chinos unos días después, creo que fueron 2 días después, ¿no? China lanza el DeepSeek, la competencia de ChatGPT, DeepSeek. Un chatbot mucho, bueno, equivalente a ChatGPT, pero con mucho más, mejor estructura, porque inclusive te muestra su razonamiento, cómo llegó a la respuesta, y en algunas áreas mucho más preciso que el propio ChatGPT para resolver problemas matemáticos, por ejemplo. Pero, oh sorpresa, mientras Sam Altman, el dueño de OpenAI, el creador de ChatGPT, había anunciado que crear ChatGPT les había costado cientos de millones de dólares para crear ChatGPT, los chinos solo lo hicieron con 6 millones. 6 millones. La 20ª parte de lo que gastaron los gringos. Y ¡pum! Chau burbuja tecnológica. Las acciones de Nvidia, que es la
una de las empresas que fabrica chips más sofisticadas del mundo. O sea, Trump dice, le voy a meter 500.000 millones de dólares a mi proyecto de Stargate de inteligencia artificial y los chinos vienen y ¡pam! Le pinchan la burbuja y pierden 600.000 millones. Se evaporó todo el dinero que estaban pensando invertir. Dime si eso no es competir con inteligencia. Dime tú, dime tú. Cuando el ser humano tiene carencia, tiene necesidades, te ves obligado a usar la creatividad, pues. Hacer más con menos. Los chinos dicen, ok, no tengo tantos chips como tú porque me has cerrado las puertas. Ok, no puedo imprimir dólares como tú porque, bueno, mis yuanes no son tan internacionales por ahora, pero tengo esto, tengo inteligencia. Y que te voy a dar en la torre, te la voy a dar. Y ahí están los chinos. La respuesta de China a la arrogancia, porque la verdad es todo el círculo de Trump, lamentablemente sufren del mal llamado arrogancia. Ahí viene China con su humildad. ¡Pum! Chao, envidia. Para que veamos, mis queridos amigos, así se juega en las grandes ligas y así se juega con inteligencia. O sea, ¿qué diferencia los chinos no salen? Pues, me acuerdo que mucha gente cuando salía el famoso, el finado Chávez y también por momentos Maduro, sale a la tribuna, no malditos yanquis, no, ya, que se vayan al carajo, que no sé qué, y empiezan a hablar tonterías, de bocones, pues, ¿no? Un duelo de bocones, ¿no? De bocón a bocón, empiezan ahí a decirse sus cosas y la gente, pues el populista, bravo, bravo, ese es mi presidente, qué cojones para decir las cosas, que no sé qué. Y luego vienen las sanciones y acabas, como dicen en Colombia, en la inmunda. Miren lo que le pasó a Venezuela por tener esos líderes que ha tenido. Pero los chinos no son de andar en barbuconadas, el chino no sale a responderle, tampoco es sin misa. El chino no va a salir pues a contestarle, ¿no? A responderle las bravuconadas. El chino sale, ¡pum!, preciso, un ataque directo al corazón. Y sale luego Trump con cara de preocupado y dice, la inteligencia artificial china de DeepSeek debería ser una llamada de atención. Pero lógicamente pues, tiene que llamarle la atención a su gente y dice, oye, ¿no se supone que tenemos los principales científicos? ¿Qué te pasa? ¿De dónde salieron los chinos con esto? Pero para que veamos, así son los duelos geopolíticos, mi querido amigo, para que veamos el poder del conocimiento y por dónde tiene que ir el camino en nuestra Latinoamérica. Y DeepSeek, pues obviamente tiene unas capacidades, es una empresa que se ha creado hace 1 año y medio, más o menos, imagínate, ¿no? Empresa privada, obviamente tiene ciertos apoyos, como todo, ¿no? O sea, el famoso Internet es un proyecto el famoso DARPA, ¿no? De las instituciones gubernamentales de Estados Unidos. O sea, quien diga que las tecnológicas, quien diga que Zuckerberg, Elon Musk, Steve Jobs, el propio, ¿cómo se llama este señor, el de Alibaba? Ah, se me fue su nombre. A ver si me ayudan ahí en el chat. El famoso Jack Ma. Jack Ma no tiene padrinos en el gobierno, está mintiendo, pues así no funciona, no entendió nada, no entendió nada. Entonces, bueno, esto es lo que les quería yo contar, mis queridos amigos. Y acá va una reflexión final para ya cerrar el tema y pasar a las preguntas, ¿ok? Pasar a las preguntas de ustedes, que seguramente tienen varias. Va una reflexión. Hay que hablar menos y hacer más, ¿ok? De nada sirve entrar en una polémica de bocones, hay que invertirle a la ciencia. ¿Por qué China está donde está? Porque es pragmática, porque le invierte a la ciencia, porque es un gobierno unitario, no se dejan polarizar. Mucha gente a veces me dice, ingeniero, pero es que en China hay censura. ¿Y tú crees que en las redes occidentales no hay censura? Este canal está bajo censura. ¿Por qué razón estamos bajo censura? Tenemos más de 100.000 seguidores, pero nuestros videos no lo muestran a esos 100.000 seguidores. ¿Por qué razón estamos bajo censura? Porque no estamos a favor de la polarización. Si nosotros fuéramos, digamos, vasallos, pro Estados, es decir, sobones, barberos,
de los gringos, tendríamos ahorita millones de seguidores. Si fuéramos Barbero de los rusos, estuviéramos en la nómina de los medios rusos, ganando en rublos, ya estuviéramos también en millones. Pero nosotros no nos casamos con la polarización porque eso le hace daño a Latinoamérica. Promovemos la unidad. Y por esa razón, como el Quijote, aquí vamos con humildad, avanzando poco a poco. Por eso te invito a ti, mi querido amigo, si concuerdas con este canal, estás de acuerdo con nuestro mensaje de prosperidad en paz, de centro, de pragmatismo, haz tu parte y comparte este video. Difúndelo, difunde el mensaje. Esa es la tarea que yo te doy. Pero como digo, lo que necesitamos es evitar las corrientes polarizantes. El camino del centro está China y el sudeste asiático. En 60 años en el camino del desarrollo. Y miren, salen estas contribuciones. Ese es mi mensaje para ti, mi querido amigo joven, que quieres participar en política. Prepárate, agarra experiencia en gestión. No aprendas con el Estado, como dijo a veces un político torpe por ahí. No, es que hemos llegado al gobierno, estamos aprendiendo. No te pase, pues. Por eso estamos así como estamos, por puros improvisados y aventureros. Al gobierno no se llega a improvisar, a aprender. Al gobierno llegas tú a aportarle tu experiencia probada y comprobada a tu país, a aportarle a tu país tu experiencia exitosa, gestionando proyectos sociales o gestionando emprendimientos privados, creando riqueza para tu país, exportando al mundo, llevando la bandera de Latinoamérica al mundo. Eso es lo que tienes que aportarle a tu país y nuestro continente va a cambiar, solo unidos, ¿no? Por eso espero que esta corriente de unidad que se desató a raíz de las amenazas de los aranceles de Trump, mucha gente empezó a decir, oye, debemos unirnos, basta ya que los latinoamericanos estemos divididos, nos tratan como nos tratan porque siempre estamos divididos, que estamos peleando como sonsos unos contra otros, haciendo el ridículo, ¿no? En lugar de eso, la unidad, pero que no sea solo una moda, pues, que no sea solo cuando Trump nos amenaza, nos trata mal, que sea algo porque tomamos conciencia que es algo bueno para nosotros, una federación de países. Si la comunidad europea no tenían el mismo idioma y no tenían la misma religión y lograron unirse, ¿por qué no nosotros? Y no hagámosle caso a los enemigos de Latinoamérica que son los que nos polarizan. Izquierda, derecha, esos ridículos payasos. Les mando un gran abrazo con todo mi cariño en la patria grande, una Latinoamérica de centro, pragmática, meritocrática, que crezca en paz como el sudeste asiático. Eso es lo que necesitamos, una tercera vía. Los veo pronto. Gracias. Cuídense mucho.